Hola estimados estudiantes, en la clase de hoy hablaremos de la fisiología del gusto y el olfato. Los sentidos del gusto y el olfato le permiten a los individuos comunicarse con el entorno. Entre otras cosas, nos permiten distinguir los alimentos, reconocer proximidad de otros animales e identificar a un animal dentro del grupo. Este es el ejemplo clásico que yo siempre les expongo. De cómo el olfato le permite a un animal identificar a su familiar o a un individuo dentro de un grupo numeroso. Este es el caso del pingüino emperador, en el cual durante el año estos individuos por un periodo de tiempo determinado se separan y una de las parejas se adentra en el mar para buscar alimentos y tiempo después regresa y es capaz de identificar a su pareja, incluso su cría, la cual no conocía antes de partir. En el otro ejemplo tenemos a un depredador y a otros individuos que se encuentran alrededor que son susceptibles de ser atacados por ese depredador. Entonces, en determinadas ocasiones, aun cuando la presa no pueda visualizar al depredador, si las corrientes de aire van del depredador hacia la presa, pues por el olor, a través del olfato, la presa puede identificar al depredador y huir a tiempo. Y en este caso, pues el olfato que le está permitiendo al individuo identificar los alimentos y determinar la preferencia de estos individuos hacia determinados. El gusto radica principalmente en las papilas gustativas de la lengua. Recuerden que la lengua tiene dos tipos de papilas, las gustativas y las mecánicas. En la mayoría de las especies, las papilas gustativas son las fungiformes y las circunvaladas, como las que vemos aquí en la superficie dorsal de la base de la lengua. En especies como el cerdo y el equino, también se ubican unas papilas hacia los lados de la base de la lengua, que son las papilas foliadas. Entonces, en resumen, pues las papilas gustativas de la lengua serían fungiformes, circunvaladas y foliadas en el caso de equinos y cerdos, además de las dos primeras. Entonces, aparte de esas papilas gustativas, también se habla de que hay una contribución del olfato. Entonces, esa contribución se debe a que hay sustancias volátiles en el alimento que pueden, en determinada ocasión, alcanzar la cavidad nasal y estimular las células que contribuirían a este sentido del gusto. Existen receptores para diferentes sustancias, no solo las que vemos aquí en la diapositiva, hay muchísimas más, pero estas son las principales, sustancias como el sodio, como el potasio, cloruro, adenosina, inosina, dulce, amargo, glutamato, hidrogeniones. Estas sustancias con sabor van a entrar en contacto con la superficie ciliada de las células gustativas y van a producir una reacción interna que va a ser traducida en un potencial de acción que va a ser transmitido a una célula nerviosa. Esa célula nerviosa va a hacer conexión o sinapsis con otras células nerviosas hasta que este impulso nervioso llega a la corteza cerebral en una zona específica relacionada con un tipo de sensación distinta. Entonces, cada región del encéfalo va a tener una función determinada para diferentes tipos de sensaciones. Entonces, el impulso nervioso que sale de allí es el mismo para cada célula sensitiva. Lo único es que la zona del encéfalo donde llegue va a determinar qué tipo de sensación gustativa es. Tenemos sensaciones gustativas primarias. Esas sensaciones gustativas primarias son el sabor agrio, salado, dulce y amargo. Pero si nosotros analizamos esta situación, pues existen gran cantidad de sensaciones gustativas
Esa gran cantidad de sensaciones gustativas generalmente se debe a combinaciones de esas sensaciones primarias. El sabor agrio de los alimentos es producido por los ácidos. Estos ácidos entonces tienen hidrogeniones que son los que van a estimular los receptores de las células sensitivas. El sabor salado es producido por sales ionizadas, principalmente el sodio. Entonces en este caso pues el sodio es el que se va a unir a los receptores de la membrana de la célula sensitiva. El sabor dulce, por su parte, es producido por sustancias como los azúcares, glicoles, alcoholes, aldehídos, cetonas, entre otros. Estas sustancias entonces van a tener cada uno un receptor específico en la membrana de la célula sensitiva, de la célula gustativa, a los cuales se van a unir y van a producir entonces la despolarización de la membrana. El sabor amargo es producido por sustancias orgánicas y alcaloides. Esto es particularmente importante en los animales, sobre todo en los herbívoros. ¿Por qué? Porque existen numerosas plantas tóxicas y estas plantas tóxicas generalmente tienen un sabor amargo porque la sustancia tóxica por lo general es de tipo alcaloide. Entonces eso permite que el animal rechace la ingesta de este tipo de plantas y por lo tanto pues es como un mecanismo de protección que le impide intoxicarse. Existen, a medida que ha avanzado la investigación, se han encontrado nuevas sensaciones gustativas. Entonces existen sensaciones como la umami, que umami significa sabroso, son sensaciones producidas generalmente por el glutamato y fue descrita como tal a partir de la sensación que produce la comida china. La comida china generalmente está aderezada con glutamato, que es la conocida como sal china, y que produce una sensación de placer cuando las papilas gustativas reciben esa sensación gustativa. Entonces, existen otras sensaciones gustativas nuevas como el picante, el acre o astringente, esa sensación seca o arenosa, como por ejemplo cuando probamos aquellas frutas que son astringentes, que tienden como a secar la boca. Esa es la sensación acre o astringente. La sensación adiposa, la que produce la grasa, sobre todo la grasa de la carne, esa sensación sabrosa que produce placer y salivación cuando la sentimos. Y una última sensación de las más nuevas que se han descubierto es la sensación starchy, que es producida por los carbohidratos. El sentido del gusto radica en unas estructuras pequeñas llamadas yemas gustativas. Estas yemas gustativas están en la superficie epitelial de las zonas donde radica el gusto, específicamente en las papilas gustativas, pero también tienen otras ubicaciones que ya las vamos a ver. Pero básicamente una yema gustativa es una estructura conformada por células gustativas, que son células epiteliales modificadas. También hay unas células que le dan sostén y unas células basales. Esa yema gustativa está rodeada por fibras nerviosas, que son las encargadas de llevar el impulso nervioso generado a partir de esa sensación gustativa hacia el sistema nervioso central. Dentro de la yema gustativa entonces están organizadas las células de esta manera. Tenemos células de soporte, células gustativas, que serían las células más claras, y en la parte distal las células basales. Esas células basales van a dar origen a las células de soporte y a las células gustativas cuando sea necesario. Y fíjense cómo las fibras nerviosas están ramificadas y en contacto con las células gustativas.
Cada célula gustativa tiene en su superficie dorsal una serie de cilios que van a salir por una abertura llamada poro, el poro gustativo, que es donde ellas van a estar expuestas al alimento y a todas esas sustancias que producen sensaciones de sabor. Entonces, en esos cilios es donde van a estar ubicados los receptores de membrana que van a ser específicos para cada sustancia. Las yemas gustativas, entonces, no solo se ubican en las papilas gustativas, sino que también se pueden encontrar en el paladar, en los pliegues palatoglosos, en la epiglotis, fíjense, y en el esófago, en la porción craneal del esófago. Entonces, no solo la vamos a encontrar en las papilas circunvaladas o caliciformes, en las papilas fungiformes y foliadas en el cerdo y en el caballo, sino que también en estas otras estructuras. Entonces tenemos que cuando la sustancia con sabor hace contacto con los vellos de las células gustativas, entonces esa célula gustativa, al ser estimulada por esos receptores, va a cambiar su carga negativa interior y se va a producir una despolarización. Veamos cómo ocurre esto. Los receptores que están en la membrana tienen afinidad, o son, mejor dicho, canales iónicos que tienen afinidad por iones, como el sodio y el hidrógeno. Estos receptores son estimulados en el caso de sus sabores salados y ácidos, o sea, sustancias que tengan sales ionizadas o hidrogeniones. Los otros tipos de receptores que vamos a encontrar en las vellosidades o en los microvellos de esas células gustativas son los receptores acoplados a proteína G, o mejor conocidos como GPCR. Ellos van a estar relacionados entonces con sensaciones dulces, umami y amargo. Entonces los mecanismos de acción de las sustancias, o sea, los mecanismos de estimulación de las sustancias dependen de a qué tipo de receptor se unen, ¿sí? Las reacciones que se van a dar son distintas, sin embargo el resultado final es el mismo, que es la liberación de un neurotransmisor. En el caso del sabor salado o ácido, quiere decir que hay presencia de sales ionizadas o de hidrogeniones. Entonces, el canal iónico va a recibir al sodio o al hidrógeno y va a permitir su entrada. No se tiene muy claro si en el caso del hidrogenión es el hidrogenión el que entra o permite la apertura de canales de sodio. Lo importante es saber que cuando ellos entran, se altera la carga negativa interior de la célula, produciéndose una despolarización. Esa despolarización va a abrir los canales de calcio dependiente de voltajes, que serían estos que están aquí. Al entrar el calcio, acuérdense que el calcio participa en el proceso de exocitosis. Se va a unir a la sinactotermina de la vesícula sináptica y va a producir su fusión con la membrana celular y la exocitosis del neurotransmisor, que en este caso es la serotonina. Esa serotonina va a ejercer su efecto entonces sobre la fibra nerviosa que está conectada a esa célula gustativa. En el caso del sabor dulce, entonces el sabor dulce es captado por receptores GPCR que están en los vellos de esas células gustativas. Una vez que esa sustancia se une a ese receptor, se activa la adenilato ciclasa, que aumenta la cantidad de AMP cíclico dentro de la célula, y el efecto es el bloqueo de los canales de potasio y apertura de canales de sodio, como vemos aquí. Entra el sodio y ¿qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir una despolarización
que abre los canales de calcio dependiente de voltaje y el resultado al final va a ser una exocitosis del neurotransmisor llamado serotonina, que entra en contacto entonces con la fibra nerviosa y se produce la conducción del impulso nervioso hacia el sistema nervioso central. En el caso del sabor amargo, esas sustancias que tienen ese sabor amargo también están asociadas al receptor GPCR, solo que en este caso ese receptor acoplado a proteína G va a activar a la fosfolipasa C, ella va a aumentar la cantidad del inositol trifosfato, que ese inositol trifosfato va a actuar sobre el retículo endoplasmático liberando el calcio que está contenido en él, y ese calcio nuevamente, como lo vimos en los casos anteriores, va a actuar en el proceso de exocitosis del neurotransmisor para que estimule entonces a la fibra nerviosa. Y como en los otros ejemplos, pues el neurotransmisor sigue siendo la serotonina. Entonces lo importante en estas células sensitivas es que cada receptor es específico para una sustancia. Entonces, el mecanismo como actúan es muy parecido, al final lo que se libera es un neurotransmisor que es el mismo para todas las células. Lo importante es quién estimula a ese receptor, quién se une a ese receptor y hacia dónde va el impulso nervioso que sale por la fibra nerviosa hacia el sistema nervioso central. Dependiendo del área de la corteza que sea estimulada, la sensación va a ser distinta. Ahí la diferencia y por eso el amplio abanico de sensaciones gustativas que podemos encontrar. Una vez que se estimula entonces la fibra nerviosa, esa sensación va a viajar por 3 nervios distintos dependiendo de dónde se registre la información. Por ejemplo, en la superficie dorsal de la lengua, las sensaciones viajan a través del nervio facial, pasando por el ganglio geniculado. Esas fibras nerviosas o neuronas de primer orden van a llegar hasta el núcleo del tracto solitario. Las sensaciones captadas en la superficie ventrolateral de la lengua o en los bordes de la lengua van a viajar a través del nervio glosofaringio haciendo sinapsis en el ganglio petroso y luego llegando hasta el núcleo del tracto solitario. Y las sensaciones captadas en las papilas caudales, como a nivel del epiglotis, arcos palatoglosos y parte craneal del esófago, van a viajar a través del nervio vago, pasando por el ganglio nodoso y llegando también hasta el núcleo del tracto solitario. Entonces, las neuronas de primer orden llegan hasta el núcleo del tracto solitario. De allí parten las neuronas de segundo orden que hacen sinapsis a nivel del tálamo, y del tálamo saldrían las neuronas de tercer orden que llegan a la corteza. Entonces, básicamente participan 3 neuronas. Neuronas de primer orden que están en contacto con las células gustativas, neuronas de segundo orden que conectan el tracto solitario o el núcleo del tracto solitario con el tálamo, y las de tercer orden que son las que van a ir al área específica de la corteza donde se va a registrar la sensación. Entonces, la que determina qué tipo de sensación se está captando es la neurona de tercer orden que va a llegar al área específica de la corteza. En resumen, entonces, tenemos nervio facial, nervio glosofaringio y nervio vago, que son los responsables de llevar esas sensaciones desde las células gustativas hasta el núcleo del tracto solitario. Ese núcleo del tracto solitario está ubicado en el mielencéfalo, o en la médula oblongada. Luego del tracto solitario van al núcleo talámico y finalmente a la corteza cerebral. Esa sería la vía que recorre el impulso nervioso para que se registre la sensación gustativa.
Luego que se registra esa sensación va a haber obviamente una respuesta y la respuesta puede ser estimulación de la secreción de saliva a nivel de los núcleos salivar rostral y salivar caudal. Pero la respuesta también puede ser la preferencia, ¿sí? La aceptación o el rechazo de un alimento, la identificación de sustancias que puedan ser nocivas que permiten entonces rechazar un alimento. El otro sentido que vamos a estudiar hoy es el del olfato. El olfato es el sentido más primitivo y de hecho está relacionado con la parte más antigua del cerebro, que es el paleo-paleo o cerebro viejo, cerebro antiguo. Y le permite entonces también a los individuos relacionarse con el entorno. El olfato está ubicado en la membrana olfatoria. Esta membrana olfatoria a su vez está ubicada en la parte caudodorsal de la cavidad nasal, a nivel del laberinto etmoidal. Entonces esa parte de la mucosa está compuesta por tejido olfatorio. Las células olfatorias se encuentran ubicadas allí y de ellas parten células, fibras nerviosas que van a atravesar la lámina cribosa del etmoides y van a entrar en contacto entonces con los bulbos olfatorios. Si nos fijamos en los carnívoros, y también ocurre en los cerdos, hay una lámina ósea llamada lámina basal que divide caudalmente la cavidad nasal en una parte dorsal y una parte ventral. Esa lámina basal es mejor conocida como lámina esfenoetmoidal. ¿Qué hace esta lámina basal o qué función tiene? Cuando el aire entra a la cavidad nasal y se encuentra con esa lámina, ese volumen de aire es dividido en una corriente que va hacia la parte dorsal y una que sigue por la parte ventral hacia la nasofaringe. Entonces, esa desviación de parte de la corriente de aire hacia el laberinto etmoidal le da mayor oportunidad de contacto a ese aire para estimular esa membrana olfatoria. Es por eso que estos animales tienen una mayor capacidad olfatoria que los otros. No sé si habían escuchado que en los aeropuertos, aparte de perros antidrogas, también se usan cerdos antidrogas por su gran capacidad olfatoria. Entonces, como les decía, la membrana olfatoria se ubica en la parte caudodorsal. Incluso esto que estamos viendo aquí es el septum nasal, también tiene parte de membrana olfatoria. Las fibras nerviosas que se originan allí entonces van a atravesar, como vemos aquí, la lámina cribosa del etmoides para entrar entonces a cavidad craneal. Aquí vemos representados los que les había comentado de la lámina basal. Fíjense cómo el aire entra y esa corriente de aire se divide en una parte que va hacia la porción dorsal y caudal de la cavidad nasal y otra parte de ese volumen de aire sigue de largo hacia la nasofaringe. La membrana olfatoria entonces está compuesta por células olfatorias. Esas células olfatorias son neuronas bipolares que tienen un botón y unos cilios. Los cilios son los que van a estar ramificados en la superficie epitelial de esa membrana olfatoria. Esa célula olfatoria en su otro extremo tiene un axón que se dirige hacia el bulbo olfatorio. Además de las células olfatorias, también hay células de sostén que rodean y protegen a esas células olfatorias. Tenemos glándulas de Bowman que producen un moco protector de la superficie de esa membrana olfatoria. Eso quiere decir que esa membrana va a estar cubierta por ese moco protector y que todas las sustancias olorosas que van a estimular estas células deben tener cierta capacidad hidrosoluble para que puedan atravesar ese moco protector y estimular entonces los cilios de esas células olfatorias. Con esta imagen lo que quiero es que vean, ¿verdad?, las estructuras que
están asociadas con el olfato. Cuando esas células olfatorias atraviesan la lámina cribosa del etmoides, van a hacer contacto entonces con las neuronas que están en los bulbos olfatorios. Esos bulbos olfatorios están conectados con el resto del rinencéfalo, con los tractos olfatorios lateral y medial, y caudalmente vamos a encontrar en ese rinencéfalo lo que son los lóbulos piriformes. El rinencéfalo, como lo pueden observar, se encuentra ubicado en la superficie ventral del encéfalo. Es la parte más antigua del cerebro o del encéfalo, la parte más primitiva, la que se desarrolló primero, y en los individuos menos evolucionados es la parte más desarrollada del encéfalo. Entonces veamos cómo se excita una célula olfatoria. La sustancia olorosa tiene que atravesar entonces el moco protector y unirse a las proteínas receptoras del ocilio, así como pasa en el gusto. Aquí todo mecanismo de estimulación requiere la unión de una sustancia estimuladora a un receptor, si no, simplemente no se da la sensación. Eso quiere decir que si determinado individuo tiene déficit o simplemente no sintetiza las proteínas receptoras para una sustancia determinada, simplemente no va a ser estimulado. Entonces, por eso se habla de individuos que no son capaces de percibir ciertos olores, y es por eso, ¿sí? Lo que se conoce como ceguera olfatoria, donde una persona no es capaz de percibir un olor determinado. Y eso tiene un componente genético, porque todas estas proteínas, recuerden que para poder ser sintetizadas necesitan estar codificadas por un gen. Y si el individuo no tiene determinado gen para una sustancia específica, pues no la va a poder percibir. Entonces, esos receptores que están en los cilios también son acoplados a proteína G. Y la proteína G tiene una subunidad alfa, que es la que se va a descomponer cuando la sustancia está unida al receptor, ¿sí? El receptor sería este sería la proteína que conforma el receptor. Fíjense cómo entra y sale varias veces a la superficie de la membrana celular, y en su extremo interno está acoplado a la proteína G. Cuando el receptor está ocupado por la sustancia olorosa, entonces se va a descomponer la proteína G y va a liberar su subunidad alfa. Esa subunidad alfa se va a unir a esta enzima, que es la adenilatociclasa. Esa adenilatociclasa va a hidrolizar el ATP para producir AMP cíclico, y ese AMP cíclico va a actuar en la apertura de los canales de sodio. ¿Y qué es lo que va a pasar finalmente? Lo que pasa en todo mecanismo de despolarización de la membrana. Se va a hacer positiva internamente la membrana celular y se va a producir un potencial de acción. Ese potencial de acción va a abrir canales de calcio y va a liberar entonces el neurotransmisor. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí tenemos una vesícula presináptica que tiene el neurotransmisor. Esta proteína que se encuentra en la vesícula es la sinaptotacmina, que se une al calcio que está entrando a la célula por acción de la estimulación del receptor GPCR, ¿sí? Entonces ese calcio va a ser el que va a permitir la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana celular para liberar entonces el neurotransmisor. Esa despolarización y ese potencial de acción que se produce en las células olfatorias va a viajar por los axones, que serían estos. Esos axones son los que van a entrar a cavidad craneal y van a hacer sinapsis con las neuronas que se encuentran a nivel del bulbo olfatorio. Esas neuronas son conocidas como células mitrales y en penacho. Entonces los axones
de las células olfatorias van a hacer sinapsis con las dendritas de estas neuronas y las van a estimular. Ese impulso nervioso viaja desde el bulbo olfatorio hacia dos áreas específicas del encéfalo, que son las áreas olfatorias lateral y medial. El área olfatoria medial está más relacionada con las sensaciones primitivas, ¿sí? Sensaciones frente a un alimento que producen salivación y la preferencia gustativa. Y el área olfatoria lateral está más relacionada con esas sensaciones que están asociadas a una memoria episódica, que nos permiten relacionar determinados olores con una experiencia anterior. Están relacionadas con el hipocampo entonces y con la amígdala. Eso quiere decir que, por ejemplo, en una presa, cuando percibe el olor de un depredador y que ya ha tenido una experiencia previa con un depredador, pues eso va a activar sus mecanismos de defensa, ¿sí? A través de la amígdala. Recuerden que la amígdala está asociada con episodios de temor. Entonces esa amígdala va a estimular el hipotálamo y por supuesto el hipotálamo va a estimular el sistema nervioso autónomo simpático, que va a producir esa reacción de lucha o huida. Así como hay sensaciones gustativas primarias, hay sensaciones olfatorias primarias. Entonces esas sensaciones olfatorias primarias han sido clasificadas como sensaciones de olor alcanforado, almizcleño, floral, mentolado, etéreo, acre y pútrido. Entonces, a pesar de que apenas tenemos esas 7 sensaciones olfatorias primarias, hay una amplia gama de sensaciones olfatorias que derivan de la combinación de estas primarias. Y como les comentaba, estas sensaciones están determinadas por una base genética. Para que estas sensaciones sean captadas debe haber una proteína específica para cada una, y esa proteína específica depende de un gen que la codifique. Si hay ausencia de un gen para una sensación específica, simplemente el individuo no va a ser capaz de percibirla. Y por eso es que hablamos de ceguera olfatoria en algunos individuos para determinadas sensaciones olfatorias. La respuesta entonces al estímulo olfatorio va a ser, en el caso del alimento, rechazo o aceptación. Otra respuesta, la huida, en presencia de un depredador. Si esta leona está por detrás de esta gacela y el aire circula en sentido hacia ella, la gacela, si no la ve, pues simplemente no va a saber que está allí. Pero en lo que el sentido del aire cambie y vaya de la leona a la gacela, va a percibir el olor, y aun cuando no la vea, se va a desencadenar la respuesta de lucha o huida. En este caso de la gacela, pues de huida. Y la respuesta, una de las respuestas más importantes, ¿sí?, que sería la reunión, que permite la multiplicación de la especie, permite la reunión y la proliferación de los individuos dentro de una población. Bueno, y con esto hemos terminado la primera parte de la fisiología de los órganos de los sentidos. En la siguiente clase hablaremos de los órganos de los sentidos de la audición y de la visión. Gracias.